Hoy quisiera que pudiéramos comenzar este tiempo recordando que Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Es importante que nosotros los creyentes podamos recordar que Dios es una persona que no cambia, porque en este tiempo todo está cambiando. Ante estos momentos de cambio, debemos recordar que el que permanece firme en sus promesas, en su palabra, es nuestro Dios. Y con esta promesa de que Dios no cambia, enfrentemos nuestra realidad, que estamos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros los creyentes podemos comprender la vida y naturaleza, las acciones del Espíritu Santo, indudablemente vamos a llevar vidas victoriosas. Y lo vamos a hacer con el siguiente título: disfrutemos la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros los creyentes debemos aprender a disfrutar la presencia del Espíritu de nuestro Dios. La Biblia dice que desde el momento en que nosotros invitamos a Jesús a que venga a nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que Él viniera a tomar el control de nuestra vida, Dios envió su Santo Espíritu para darnos esa garantía de que somos hijos de nuestro Dios. Así es que nosotros los creyentes debemos aprender a disfrutar la presencia del Espíritu de nuestro Dios. Yo quisiera que comenzáramos abriendo nuestras Biblias ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Este pasaje es un pasaje muy conocido para nosotros los creyentes, aquellos que hemos decidido leer las Escrituras y basar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces nos hemos topado con este pasaje de las Sagradas Escrituras, Hechos 1:8. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que esta gran promesa de nuestro Dios para nosotros los creyentes comienza diciendo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo está describiendo a la persona del Espíritu Santo. Y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo es ese Espíritu que hoy en Cristo está viviendo en nuestra vida. Por tal motivo que nosotros los creyentes debemos aprender a disfrutar la presencia de este Espíritu. Hay muchas personas que viven cansadas, deprimidas. Hay personas que no tienen sueños, que no tienen anhelos. Desafortunadamente, este estilo de vida está destruyendo la vida de las personas. Si nosotros no tenemos cuidado y no aprendemos a disfrutar la presencia del Espíritu Santo, probablemente podríamos caer, tropezar en estas tristes acciones que vive la humanidad. Yo no sé a cuántos creyentes les está pasando que han logrado entender las doctrinas de la palabra de nuestro Dios. Pueden comprender pasajes de las Sagradas Escrituras. Han podido desarrollar su vida exitosa dentro de la iglesia. Sin embargo, viven vidas sin conocer la victoria espiritual. Yo no sé cuántos creyentes están experimentando que pueden percibir muchas cosas espirituales, pero no se les da la victoria espiritual en sus vidas. No se les da el que su familia esté caminando firme en la vida cristiana. No han podido concretar la fe en la vida de sus hijos. No han podido experimentar esa vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a disfrutar al Espíritu Santo en nuestras vidas, seguramente vamos a ir de victoria en nuestro diario vivir. Es importante que nosotros podamos saber que el Espíritu Santo está disponible para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Esta es una ayuda que Dios envió para la vida de nosotros los creyentes. Es una ayuda permanente para la vida de nosotros los creyentes. Hoy quiero que nosotros podamos comprender la increíble promesa de que el Dios Todopoderoso vive dentro de nosotros. Ese Dios Todopoderoso lo expresó con estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aprendamos a vivir en el poder de el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a convertirnos en esos testigos del poder de nuestro Dios, en esos testigos de la salvación de Dios en la vida de las personas, en esos testigos del milagro, de sanidades, de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Seremos testigos del mover de nuestro Dios a nuestro alrededor. Así es que aprendamos a disfrutar la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En este momento quisiera llevarte algunos aprendizajes, algunas enseñanzas que deben motivarnos para que nosotros aprendamos a disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Para poder disfrutar la presencia del Espíritu Santo es necesario comprender la razón de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué Dios envió su Santo Espíritu a vivir en nosotros? ¿Por qué Dios haría eso? Si tú quieres disfrutar al Espíritu Santo dentro de tu vida, entonces debes conocer el propósito de Dios para enviar a vivir a este Espíritu Santo en tu vida. Y para poder conocer el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, es necesario recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Lucas. Quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 19. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 19. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas para el Espíritu Santo, hablando acerca del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vivió una vida victoriosa, poderosa en Dios. ¿Y por qué pudo hacerlo? Para darnos a nosotros el camino de que nosotros también podemos vivir vidas victoriosas. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo logró nuestro Señor Jesucristo vivir de esta forma? Bueno, el Señor Jesucristo nos habla y nos dice en las siguientes palabras. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 19. Dice la edificante palabra de nuestro Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y concluye esta gran historia leyendo el versículo 21 que dice: y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí está nuestro Señor Jesucristo describiendo que el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero hay algo sorprendente, que debemos nosotros también tener la misma virtud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente estaba consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida, sino que también estaba consciente de las razones del por qué el Espíritu de Dios estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, si Él enseñó poderosamente, es porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Si Dios lo usó con poder para sanar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para transformar vidas, para cambiar la vida de las personas, es porque el Espíritu Santo estaba en la vida de Él. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo usó? Porque el Señor Jesucristo sabía perfectamente para qué estaba el Espíritu Santo en su vida. Yo creo que nosotros los creyentes debemos comenzar con esta actitud en nuestros corazones. Debemos saber muy firmemente, muy conscientemente por qué el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Y las mismas razones del por qué estaba el Espíritu de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo son las razones por las cuales el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo dijo el Señor Jesús de diferentes maneras. En el versículo de Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que el Señor quiere que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo tiene como propósito el convertirnos en instrumentos para bendecir la vida de las demás personas. El Espíritu Santo vino a nuestra vida para ser útiles dentro del reino de los cielos. Muchas personas buscan la plenitud del Espíritu Santo, buscan la llenura del Espíritu Santo en sus vidas porque anhelan tener poder. Muchas predicaciones hemos escuchado donde se nos invita para que nosotros nos dejemos buscar llenar del Espíritu de nuestro Dios para llenarnos de poder. En otras palabras, muchas personas están anhelando el poder del Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo, más que llenarnos solamente de poder, el Espíritu Santo está aquí para convertirnos en personas de influencia para la humanidad. En personas que bendicen a las demás personas. Yo quiero que sepas que el Espíritu Santo tiene como propósito el que nosotros podamos bendecir a las demás personas ahora que estamos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengas ese deseo de bendecir, cuando tengas ese deseo de ser instrumento de nuestro Dios, de servir en nuestro Dios, este gran poder se va a hacer real en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Así es que quiero invitarte, amado hermano, para que más que anhelar un poder, anheles servir al Señor, anheles ser instrumento en las manos de nuestro Dios. La influencia verdadera del Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes es que marca la diferencia entre lo cristiano o lo mundano. Tristemente, he visto en la vida de muchas personas que dicen que tienen el poder del Espíritu Santo, pero viven mundanamente, viven carnalmente. Esto no puede ser posible. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos la plenitud del Espíritu, la comunión del Espíritu, entonces vamos nosotros a dar un testimonio que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Pero si el mundo, sus principios, su filosofía, sus modas están dentro de nosotros, es porque el Espíritu Santo no tiene el control de nuestras vidas. El primer paso de influencia del Espíritu Santo es que Él nos va a transformar a nosotros. Es porque Él va a hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros. Así es que comprendamos que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, primeramente es para cambiarnos, transformarnos y que nosotros podamos dar un testimonio que refleje la grandeza del amor, la grandeza de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, es porque nosotros vamos a servir poderosamente en el reino de los cielos. Que estos sean los motivos santos que reinen en nuestros corazones para poder buscar la plenitud, la llenura, la comunión del Espíritu Santo.
Así es que, en primer lugar, para disfrutar la presencia del Espíritu Santo, es necesario comprender las razones del por qué el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si tú al leer la palabra del Señor encuentras a nuestro Señor Jesucristo predicando, enseñando, sanando, bendiciendo, es porque Él entendió por qué el Espíritu Santo estaba sobre Él. Si tú encuentras a nuestro Señor Jesucristo al leer las Escrituras, que Él bendecía, transformando la vida de las personas, levantando al oprimido, dando vista a los ciegos, es porque Él entendió por qué el Espíritu Santo estaba en su vida. Así es que es necesario que nosotros podamos comprender que Dios quiere usarnos en su reino, que Dios quiere realmente que nosotros seamos instrumentos de bendición y de salvación para las demás personas. La segunda razón que quiero compartirte en este momento es muy importante. Para poder disfrutar la presencia del Espíritu Santo es necesario tener comunión con el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Quiero invitarte para que abras esta porción de las Escrituras. 2 de Corintios 13, 14. Abramos esta porción de las Sagradas Escrituras y comprendamos el gran poder de nuestro Dios. Es el último versículo de esta carta que escribió el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. Para disfrutar la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. Es el consejo que nosotros encontramos en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Quisiera que comprendiéramos este versículo de la palabra de nuestro Dios. Este versículo está dando características de la Trinidad de nuestro Dios. Está hablando del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene la acción más importante que debemos recordar de la Trinidad de nuestro Dios. Cuando pienses en el Padre, piensa en la mayor característica de nuestro Padre Celestial. Él nos ama. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque esta es la característica de nuestro Dios. Dios es un Dios amoroso. Dice Juan en una de sus cartas, dice: Dios es amor. También dice este versículo que nosotros debemos disfrutar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para poder disfrutar esa gracia del Señor. La palabra gracia es ese regalo inmerecido. Es todas las bendiciones que Dios nos da sin que nosotros las merezcamos. Y esta es la característica principal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo miramos en la cruz del Calvario, ese sacrificio es inmerecido. Su perdón es inmerecido. Todas las bendiciones no las merecemos, sin embargo, la tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto debe despertar una gran gratitud en nuestros corazones. Concluye el apóstol Pablo hablando de la Trinidad de nuestro Dios, del Espíritu Santo, que debemos aprender a tener comunión con el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero que sepas que el grado de comunión que tengamos nosotros con el Espíritu Santo va a determinar la vida de victoria y de plenitud que nosotros alcancemos en la vida cristiana. En la forma en que tengas comunión con el Espíritu de nuestro Dios va a determinar tus victorias en la vida cristiana. La Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que somos templo del Espíritu de nuestro Dios. Y yo quiero darte un consejo en esta hora. Quiero que aprendas a ser un buen anfitrión para el Espíritu Santo. Él vino a estar en tu vida. Él es más que un visitante a tu vida. Él vino a vivir a tu corazón, vino a vivir a tu vida. Entonces tienes que aprender a darle su lugar en tu vida. Yo quiero que sepas qué significa comunión. La palabra comunión significa tener cosas en común.
O sea que debes aprender a compartir tu vida, tu tiempo con el Espíritu Santo. Yo quiero que en este momento hagamos una diferencia entre tener comunión y tener intimidad. Tener intimidad con Dios es poder platicar con Dios. Es poder vivir una vida de oración con nuestro Dios. Y podemos orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tener comunión es compartir cosas que tenemos en común. Es cuando lo que tiene en común el Espíritu Santo también es común para mí. Te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu de Dios es santo. Por eso se llama el Espíritu Santo, porque Él es santo. ¿Qué debe tener el Espíritu Santo en común conmigo? En que yo también soy santo y debo vivir en santidad en mi vida. Son las cosas que debemos tener en común con nuestro Dios. Yo quiero que pensemos en este momento las cosas que hay en común entre el Espíritu de nuestro Dios y nosotros. Muchas personas llegan a confundir que la comunión con el Espíritu es solamente que ores dirigiéndote al Espíritu Santo. Tú puedes orar dirigiéndote al Espíritu Santo, pero no es precisamente eso la comunión con el Espíritu Santo. Es que tú te esfuerces en el poder del Espíritu Santo para poder tener cosas en común con el Espíritu de nuestro Dios. Así es que el Espíritu Santo es un espíritu de libertad, sin esclavitud. Así es que yo quiero en este momento hacerte esta gran invitación a tu vida. También debes de vivir en libertad sobre el pecado, fuera de los vicios, fuera de la rebeldía. Esas son las cosas en común que debemos nosotros tener con nuestro Dios. El Espíritu Santo es aquel que está para adorar a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos adorando a nuestro Dios, alabando, cantando a nuestro Dios, son las cosas en común que nosotros tenemos con Dios. Así es que en este momento quiero hacerte esta gran invitación a tu vida. Esfuérzate en el poder de nuestro Dios, en el poder de la gracia de nuestro Dios para que tu vida tenga cosas en común con el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en estas palabras que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La última parte nos está animando a nosotros a tener cosas en común con el Espíritu de nuestro Dios. La comunión con el Espíritu Santo indudablemente va a comenzar con nuestra intimidad en oración con el Padre. Comienza con oración. Ora a nuestro Dios y ahí va a comenzar tu comunión con el Espíritu Santo, porque Él está para guiarnos a toda verdad. Él está para llevarnos ante el trono de la gracia. Cuando tú oras, estás teniendo comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, estás teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque son las cosas en común que hay en tu vida con el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú obedeces a nuestro Dios, cuando te alejas del pecado, cuando vives en santidad, entonces estás teniendo comunión con el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú estás atento a la voz del Espíritu Santo y obedeces a sus indicaciones, a su dirección, entonces tú tienes comunión con el Espíritu de nuestro Dios. Y quiero que sepas que la gran bendición de atender a la voz del Espíritu de nuestro Dios es que nosotros vamos a conocer la verdad de Dios. Vamos a conocer esa verdad revelada de nuestro Dios. En otras palabras, conoceremos al Dios vivo y poderoso, porque tenemos comunión con el Espíritu de nuestro Dios. Quiero darte un tercer consejo para poder disfrutar de este Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. No es cualquier presencia, es la presencia del Dios Todopoderoso viviendo en tu vida a través del Espíritu Santo. No solamente debemos tener gratitud, sino debemos vivir de una forma que honremos, exaltemos el nombre de nuestro Dios, de tal forma que esa gratitud se convierta en servicio para nuestro Dios.
Quiero animarte para que vayamos a Efesios capítulo 5. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Y aquí se nos da un gran consejo para nuestras vidas si nosotros queremos disfrutar del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de nuestro Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Aquí somos desafiados para buscar la llenura del Espíritu de nuestro Dios. Este es un desafío de Dios para nuestras vidas. Se presenta en forma imperativa. Es una orden que el Señor está dando a nosotros, sus hijos. Por eso dice, sed llenos. No es una opción para el creyente. Debemos comprender que la llenura del Espíritu Santo no es opcional para nuestras vidas. Si queremos nosotros vivir una vida victoriosa, poderosa, exitosa en la vida espiritual, entonces tenemos nosotros que comprender que debemos llenarnos del Espíritu de nuestro Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Primeramente, el apóstol Pablo comienza dándonos una muestra de lo importante que es reconocer de qué estamos llenos en nuestra vida. Y él está poniendo un ejemplo, por eso dice al comienzo del versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este ejemplo es para que nosotros podamos ver la importancia de qué está lleno nuestro corazón, porque de lo que esté lleno nuestro corazón será lo que va a fluir dentro de nosotros. Aquel que se llena de vino, dice el apóstol Pablo, según esta porción de las Escrituras, aquel que se embriaga con vino, aquel que se llena de vino, tendrá disolución, tendrá problemas. Tendrá pleitos, tendrá discusiones. Ese es el fruto de llenarse de vino. Así es que nosotros pudiéramos en este momento poner muchos ejemplos. Aquel que se llena de odio seguramente va a fluir en su vida que va a estar lastimando a los demás, va a vivir una vida enojada con los demás, no tendrá una buena relación con las personas que lo rodean, porque dentro de él o de ella hay odio en su vida, hay rencor en su vida. Hay personas que se han llenado de depresión. Indudablemente lo único que va a salir de su vida va a ser tristeza, va a ser llanto, va a ser dolor, y es lo que va a estar compartiendo a los demás, a las personas que están rodeando su vida, porque de eso se ha llenado. Aquella persona que ha llenado su corazón de ego, de orgullo, de soberbia, seguramente lo que va a fluir es que va a estar humillando a las demás personas. Se va a sentir superior y va a estar pisoteando la vida de los demás. Es muy importante que nosotros sepamos de qué estamos llenos, porque de lo que está lleno nuestra vida es lo que va a fluir para compartir a las demás personas. Así que podemos nosotros pensar y llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que fluye cuando hay rebeldía dentro de mí? ¿Qué es lo que fluye dentro de mí cuando vivo en pecado? Así es que el apóstol Pablo está haciéndonos reflexionar que es importante que nosotros sepamos de qué estamos llenos, y nos está dando a nosotros realmente esa indicación. Busca llenarte del Espíritu de nuestro Dios. Llénate del Espíritu del Señor. Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, entonces te vas a vaciar de otras actitudes que te están destruyendo. Si estás lleno de depresión, de pecado,
de ego, de orgullo, de rebeldía. Indudablemente la solución es llenarte del Espíritu de nuestro Dios. Si hasta el día de hoy no has podido combatir esa soledad, esa depresión, ese enojo, esa gritería, esos pecados, esa esclavitud, no has podido erradicarlo en tu vida, el consejo que Dios nos da a través del apóstol Pablo es que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, indudablemente vamos a disfrutar del poder, de la grandeza, de la comunión, de la plenitud en el Espíritu de nuestro Dios. Así es que vacíate de cosas malas y llénate del poder, de la llenura del Espíritu de nuestro Dios. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo cuando te llenes del Espíritu de nuestro Dios es que Él va a transformar tu vida. Así como lo escuchas, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida es que Él va a comenzar a cambiarte, va a hacer cambios y transformaciones en tu corazón. Antes de usarte como instrumento para que seas testigo del poder de nuestro Dios, primeramente va a tratar contigo en tu vida. Te va a hacer una persona diferente. Entonces vas a conocer el gozo en nuestro Señor Jesucristo. Vas a disfrutar de la felicidad de estar en una buena relación con nuestro Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, de disfrutar este poder que Dios depositó en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Disfrutaremos de un poder que va a empezar a llenar nuestras vidas. Si tienes a Cristo en tu corazón, pero todavía vives cansado, deprimido, sin anhelos, sin sueños, aquí está la solución del Señor. Llénate del Espíritu de nuestro Dios. Busca tener comunión con nuestro Dios y entiende que Dios te llamó para ser instrumento para este reino, instrumento en las manos de nuestro Dios. Fíjate que el apóstol Pablo nos dice cuál es el reflejo de una vida llena del Espíritu Santo. Me encanta no solamente leer la indicación en el versículo 18, sino también leer lo que dice el versículo 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer 18, 19 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros encontramos una vida de alabanza, de adoración, una vida de gozo en nuestro Dios, una vida que honra a nuestro Dios en todo tiempo. Esta es un reflejo de una vida llena del Espíritu de nuestro Dios. Y esta clase de vida es la vida que Dios espera que nosotros podamos vivir. Indudablemente, en este espacio de vida que Dios nos está brindando, que nosotros vivamos, no cabe la depresión, la soledad, la tristeza. Cabe el gozo, la alegría, la felicidad espiritual. Cabe la paz y la tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la invitación de parte de nuestro Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a disfrutar la presencia del Espíritu de nuestro Dios, porque es una presencia poderosa para transformarnos, para cambiarnos, para impactar e influir en la vida de las demás personas. Probablemente alguien se esté preguntando y esté diciendo, ¿cómo puedo llenarme del Espíritu de nuestro Dios? ¿Cómo puedo tener comunión con nuestro Dios? Bueno, quiero en este momento llevarte a un pasaje de las Escrituras que está ahí en Hechos 4:31. Te invito para que abramos esa porción de las Escrituras. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Aquí en este versículo nos dice qué es lo que hicieron los discípulos después de qué pasó en su vida después de orar. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, fíjate, ellos oraron. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios.
Este versículo describe cómo no solamente una persona, sino una congregación disfrutó de la presencia del Espíritu de nuestro Dios. Dice que ellos oraron y después que ellos oraron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero en esta hora decirte que si anhelas la llenura del Espíritu Santo en tu vida, comiences por orar. Si anhelas comunión con el Espíritu, ora al Señor. Dice que ellos oraron y cuando oraron fueron llenos del Espíritu de nuestro Dios. Solamente ora todos los días. Indudablemente tu vida va a cambiar y va a ser diferente. Y dice la palabra de nuestro Dios al final de este versículo, y hablaban con denuedo, hablaban con ganas, con ánimo. La palabra de nuestro Dios. Ellos comprendieron la razón de vivir en el Espíritu Santo. Ellos comprendieron por qué Dios había enviado un gran poder en su vida. Ellos hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Así es que la vida cristiana de triunfo en triunfo es el resultado de la llenura, de la comunión, de comprender el por qué el Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas. Es tiempo, mis amados hermanos, de levantarnos con poder y vivir una vida cristiana exitosa, triunfante, ir de triunfo en nuestra vida espiritual. Yo quisiera en este momento que pudiéramos hacer una oración y pedirle al Señor que nos conceda la oportunidad de ir de triunfo en triunfo. Oremos, mis amados hermanos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos diste una gran bendición al enviar a tu Santo Espíritu a vivir dentro de nosotros. Es un privilegio ser templos del Espíritu de nuestro Dios. Señor, a través de las Escrituras entendemos que es un gran poder que tú depositaste en nuestra vida. Señor, queremos disfrutar plenamente al Espíritu de Dios. Queremos convertirnos en personas que seamos instrumentos en tu reino, que seamos de bendición para la vida de las demás personas. También queremos que este Espíritu siga transformando, perfeccionando nuestra vida. Señor, queremos que la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría reine en nuestros corazones. Por esa razón estamos aquí, Señor, pidiéndote que nos concedas el tener comunión con tu Santo Espíritu, pidiéndote nos permita ser llenos del Espíritu de nuestro Dios. Obra en nuestras vidas, manifiéstate con poder en nuestros corazones y, Señor, llévanos de triunfo en triunfo. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.